Los episodios pilotos son un modelo de prueba para las futuras series que tratan de presentarse a una cadena de televisión. Estos presentan una idea y los personajes básicos para su historia, y la duración puede variar. Lo que también puede variar son los escenarios, actores e incluso la personalidad de algunos personajes. Estos episodios generalmente no son mostrados en público, ya que su fin es ser presentados a ejecutivos para evaluar el éxito que el show podría tener frente a las potenciales ganancias. Aunque algunos luego son emitidos en televisión o se emiten como el primer capítulo oficial, otros se filtran ya sea por relatos o porque estuvieron publicados por algún corto periodo de tiempo. Así que agarra tu tacita y llenala con lo que quieras, porque le echaremos un vistazo a Pilotos Perdidos. Sala de parejas, perdido, parcialmente encontrado. La doctora Polo, abogada, rapera, filántropa y conductora del conocidísimo Caso Cerrado. ¿Qué me dirías si te dijera que en su piloto no era ella la conductora del programa? Estamos hablando de Caso Cerrado antes de su cambio de nombre, conocido como Sala de Parejas, un programa donde un lado A y un lado B iban a debatir un problema que tuvieran en conjunto. Este piloto fue conducido por la doctora Gloria Pino. El material que existe consta del año 2000, antes de que la doctora Polo tomase las riendas del show. Floricienta, perdido, parcialmente encontrado. Dato: las telenovelas argentinas tienen seguidores aférrimos en Israel. Floricienta, el hitazo de 2004, una telenovela argentina interpretada por Florencia Bertotti y Juan Gil Navarro. El piloto de esta nunca fue revelado de manera oficial, contando con unos pequeños clips de calidad horrenda filtrados. No fue hasta fines de 2020 que el usuario AgusChan2007 subió a su canal un extracto de casi 12 minutos del susodicho piloto, mostrando que varios actores y actrices cambiaron para la versión final. La calidad del video es pésima, pero se entiende por su contexto. En torno a 2008, el episodio fue encontrado en una página de Israel de fanáticos de Floricienta, la cual lamentablemente ya no existe. Se dice que también hay uno de Rebelde Way. Seguramente habrá algún fan de aquel país que tenga el episodio completo. Amigo, esto apesta. Completamente perdido. En la época de los 2000, a MTV le encantaba jugar con la línea del entretenimiento y el shock. Este programa iba a ser uno de esos programas bizarros de la cadena, cuyo piloto fue grabado en enero del año 2000. Verás, este era una especie de concurso de talentos en el cual dos equipos mostraban sus habilidades. Si a uno de los tres jueces no le gustaba el acto, golpeaba su martillo en un podio a la par de que gritaba: "Amigo, esto apesta", y el público también lo hacía, abucheando a los participantes. Suena algo normal para esta cadena, ¿no? Digo, aquí emitían Jackass, pero te diré por qué no salió. Mientras se grababa el piloto, para el acto de Shower Rangers, fueron requeridas chicas adolescentes que, buscándose un lugar en televisión, acudieron al programa y fueron contratadas, sin saber exactamente qué harían allí, más que estar de fondo esperando instrucciones. Cuando los Shower Rangers terminaron su acto, como final, se bajaron los pantalones y defecaron sobre todas las chicas que estaban allí sin previo aviso. Al próximo año, dos de las menores que allí estuvieron presentaron una demanda contra MTV por daños psicológicos y otras causas, y gracias a esto se dio a conocer el incidente. El presidente de MTV en aquel momento ofreció una encarecida disculpa y canceló el show. El único material que se conoce y ni siquiera está confirmado que sea de este show es un pequeño metraje de 6 segundos que salió en una nota satírica en The Daily Report. Evidentemente, esto nunca saldrá a la luz. Gibby, completamente perdido. Sí, lucho para no decirle a Gibby. Ya sé que no se llama así, pero por alguna razón se me quedó ese nombre, es error mío. Esta serie sería uno de los dos spin-off que salieron de iCarly tras su final. La trama sería que Gibby trabaja en un centro recreativo y se hace amigo de algunos niños. El patas, Dan Schneider, tuiteó que estaba editando el divertido primer episodio piloto, pero no salió a la luz. Actualmente podemos ver la actuación de la actriz Tyler Rotwist para un papel en la serie, y su guión se filtró hace poco, el cual puedes encontrar en la descripción de mi video de descubrimientos de julio. No lo sé, te lo dejo ahí. Drake y Josh, perdido, parcialmente encontrado. Se le presentó la idea a Nick en 2002 de la serie, pero no se le dio luz verde hasta 2004. No se sabía de la existencia del piloto hasta que Dan Schneider en 2013 publicó algunas de las escenas para darlas de baja al poco tiempo. Una de las diferencias más claras es que el actor para el papá de Josh era Stephen Furst, pero al momento de las filmaciones de la serie oficial no tenía tiempo, así que contrataron a Jonathan Goldstein para el rol. Actualmente puedes encontrar estos fragmentos en internet. Star y las fuerzas del mal, perdido, parcialmente encontrado.
Se trataría del piloto de Star contra las fuerzas del mal, hecho entre 2011 y 2012 para presentarle la idea a Disney. Cuando la empresa de ratón lo vio, sugirieron algunos cambios estéticos, y ya que el nombre de Star y las fuerzas del mal alude a que Star podría ser la villana, decidieron voltarlo a Star contra las fuerzas del mal. Y ahora sí, con estos cambios se hizo otro piloto y este fue desechado perdiéndose. Lo único que hay son algunos fragmentos que la casa animadora del primer piloto tenía en un reel almacenado en Vimeo, que ya fue eliminado. The Proud Family, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie, creada en 2001 y emitida por Disney Channel, contó con un episodio piloto creado en 1999 para Nickelodeon, pero al igual que hicieron con Hora de Aventura, lo rechazaron y fue finalmente comprado por Disney. El episodio va a llamarse The Linketta y lo poco que hay de él se encontró en un video musical de la serie. Mis amigos Tigger y Pooh, completamente perdido. Esta es una serie que tiene como protagonista a una niña, a Tiger y a Pooh, que comenzó a emitirse en 2007. Se sabe que hay un piloto de esta hecho en 2006 para ser mostrado internamente. Lo único que hay es la música oficial que se usó y unos screenshots. Handy Manny, perdido, parcialmente encontrado. Handy Manny o Manny a la obra es una serie de Disney Junior que nos cuenta las historias de Manny García, un latino bilingüe que arregla cosas. En este caso habrían dos pilotos y ambos están perdidos. El primero fue enseñado a algunos niños en algún punto de 2003 o 2004. La trama en sí es desconocida, pero seguramente se trate de Manny arreglando algo. El segundo es uno creado en 2004 por una casa animadora diferente, que optó por animar este piloto con 3D estándar y un estilo más sencillo, en lugar de usar el método cel shading que se usó para la serie final. Algunos clips de este piloto fueron hallados en un reel de la casa animadora que lo produjo. No hay nada más que esto por ahora. Oh, I can help. I can help too. I can help 3. Backyardigans, perdido, parcialmente encontrado. Actualmente es uno de los pilotos más codiciados. No me refiero al de live action, aunque también. Me refiero al segundo piloto ya hecho en CGI al que Nickelodeon dio luz verde. En un foro alemán de la serie se encontraron screenshots y el logo oficial del piloto. También han ido apareciendo clips y más capturas. Como fan de esta serie, espero que puedan encontrar este piloto. Totally Spies, perdido, parcialmente encontrado. Esta serie francesa-canadiense comenzó su emisión en 2001 siendo recordada por salir en Fox Kids. A finales de los 90 se sabe que se hizo un piloto para la serie, cosa que fue revelada y corregida por el director de la misma, a quien un fan contactó en busca del piloto. Este le dijo que más que un episodio, lo que hizo fue un tráiler de 1 minuto y medio, y no sabía dónde estaba, pero quizá podría tener algún animático, pero de ahí ya no se supo más nada. El único material disponible es una promo de Fox Kids con escenas que no salieron en la serie final. Revival de los Picapiedra, completamente perdido. Ese revival de la serie clásica de Hanna-Barbera comenzó a ser planeado en 2011 y venía de la mano del creador de Padre de Familia, Seth MacFarlane. Este aseguraba ser fan de la serie clásica. Fox emitió un comercial con unas escenas de la serie clásica mientras Seth hablaba de fondo para terminar en que se estrenaría en 2013. Finalmente, la serie fue desechada por Fox, ya que consideraron que un reboot para adultos de los Picapiedra no llamaría la atención. Gracias a esto, todo lo que se había hecho quedó congelado. En 2017, MacFarlane dijo que no pudo encontrar la diferencia entre Pedro Picapiedra y Peter Griffin. El usuario Rebel Taxi subió en uno de sus videos lo que sería algo de arte de la serie, y aún falta lo que se tenía hasta el momento de su cancelación. Los Simpson, perdido, parcialmente encontrado. A diferencia de los cortos originales para Tracy Ullman Show, que eran animados por Class Tsupo, la primera temporada de la serie se mandó a Corea para ser animada, claro, a un estudio de bajo presupuesto. Después de 6 meses, el primer episodio que llegue a Estados Unidos sería el piloto. Este fue el titulado en Latinoamérica, Una noche encantadora, el episodio en que a los niños Simpson los cuida una ladrona buscada. Resulta que la animación de este episodio era espantosa, además de estar incompleto, y se tomaron la libertad de poner una escena que no estaba planeada. Esto sería un problema, ya que desde la Fox dijeron que si el próximo episodio llegaba con esa calidad horrenda, cancelarían la serie antes de su estreno. Afortunadamente eso no pasó, de hecho ni siquiera cancelan la serie hasta ahora. Este episodio fue rehecho casi en su totalidad, emitiéndose tiempo después. Algunos fragmentos de esta aberración fueron incluidos en el DVD de la primera temporada con comentarios del director. En fin, este es el final del video. Si te gustó, suscríbete para más contenido como este. Si tienes alguna idea o sugerencia, me la puedes dejar en este mail o en la caja de comentarios. Hablo Tony para Tony Rodríguez TR y chao. Belezas.